La noche estaba cargada de un silencio denso, de esos que pesan en el pecho y hacen que cada sonido se sienta más agudo, cada sombra más larga. John Miller había caminado ese camino de tierra miles de veces, casi siempre con la pequeña mano de su hija Emily jalando de la suya. Pero esa noche, lo que lo detuvo no fue su voz cantarina, ni el murmullo del viento entre los pinos, sino un débil sonido metálico, un tintinear casi perdido. Al principio pensó que se trataba de un animal atrapado en los arbustos. Pero Emily le jaló la manga, con su vocecita temblando. «Papá, ¿escuchas eso?» Él alzó la linterna, la luz temblorosa empujando la oscuridad lo suficiente para revelar una silueta en el suelo. Al principio parecía un montón de harapos, abandonados por alguien demasiado pobre para cargar con sus propias cosas. Pero cuando John se acercó, la luz descubrió el brillo del hierro, cadenas. Su corazón se apretó. Debajo de los trapos no había un bulto, sino una muchacha. Emily soltó un grito ahogado. «Papá, ¿se está muriendo?» La joven se movió apenas al escucharla, abriendo los ojos lo suficiente para mostrar dos pozos oscuros de terror y vacío. Sus labios estaban partidos, su piel golpeada y cubierta de tierra, sus muñecas encadenadas con un hierro tan apretado que la carne se veía desgarrada. Intentó levantarse, pero el peso de las cadenas la arrastró de nuevo al suelo. John se arrodilló de inmediato, dejando la linterna a un lado. Sus manos ásperas de ranchero dudaron en el aire, temiendo lastimarla más con un simple roce. «No, pequeña», susurró, aunque no estaba seguro de decir la verdad. «No se está muriendo. No si nosotros podemos ayudarla». La muchacha se encogió cuando él intentó tocarle el brazo, como un animal salvaje que ha sido golpeado demasiadas veces. El rostro de Emily se arrugó de preocupación. Se inclinó, con sus rizos dorados cayéndole sobre los hombros, y posó suavemente su manita sobre la piel fría de la desconocida. «Está bien», susurró con ternura, como si su voz pudiera mantener a la muchacha con vida. «Papá te va a ayudar». John sintió que algo se quebraba dentro de él. Había visto la crueldad antes, hombres que trabajaban a otros hasta la muerte, que creían que unas cadenas podían borrar la dignidad de una persona, pero nunca así. Nunca en su propia tierra. Tragó saliva, conteniendo la tormenta en su pecho. «Vamos», murmuró, levantando el frágil cuerpo en sus brazos con el cuidado con que se sostiene un vaso de cristal. No pesaba nada. Era apenas una niña, mayor que Emily, quizá 13 o 14 años como mucho. Su cabeza se dejó caer contra el hombro de John, respirando débilmente. Emily corrió delante de él, empujando la reja de la pequeña casa de campo. «Mamá». «Mamá». Papá encontró a alguien. Mary Miller apareció en la puerta, el delantal aún cubierto de harina del pan que estaba amasando. Cuando vio a la muchacha encadenada en los brazos de su esposo, se quedó paralizada, llevándose la mano a la boca. «Dios mío». Dentro de la casa, la acomodaron en el sillón. Mary corrió por agua y vendas, mientras Emily se arrodillaba junto a ella, negándose a apartarse. John examinó los grilletes. No eran simples ataduras, eran cadenas hechas para humillar, para mantener a alguien doblegado. Fue por sus herramientas del granero, las mismas con las que arreglaba cercas y abría candados viejos. Le temblaban las manos mientras trabajaba el metal, hasta que por fin el último grillete cayó al suelo con un golpe sordo. La joven dio un jadeo de alivio, temblando mientras el peso desaparecía. No habló, quizá no podía, pero la expresión en sus ojos al comprender que ya no tenía cadenas lo dijo todo. Incredulidad mezclada con una esperanza frágil y dolorosa. Mary limpió sus heridas con una ternura paciente, murmurando palabras tranquilizadoras. «Ya estás a salvo, mi niña. Aquí nadie te va a lastimar». Durante horas hicieron lo posible por devolverla a la vida. Le dieron cucharadas de caldo, la envolvieron en mantas tibias, le peinaron el cabello enredado.
Emily insistió en regalarle uno de sus propios camisones, de algodón azul con pequeñas flores bordadas en el borde. Lo sostuvo con orgullo frente a ella. «Toma», dijo Emily. «Es mío, pero ahora es para ti. Ya no tienes que usar esos trapos». La muchacha lo miró como si nunca hubiera visto algo tan hermoso. Extendió la mano temblorosa y rozó la tela. Sus ojos se llenaron de lágrimas, que rodaron por sus mejillas maltratadas. Y entonces salió de su pecho un sollozo roto, entrecortado, el primero desde que la habían encontrado. John sintió un nudo en la garganta. Había visto hombres llorar, pero ese sonido era distinto. No era solo tristeza, era el crujir de un corazón que llevaba demasiado tiempo en silencio. Esa noche, cuando ella por fin cayó rendida en un sueño profundo, Emily volvió a susurrar, esta vez sin miedo, solo con asombro. «Papá, ¿ella va a estar bien?» John miró a su hija, con su manita aún entrelazada con la de la desconocida. Miró a Mary, cansada pero con una sonrisa serena. Luego volvió la vista hacia la muchacha, que pese al dolor ahora dormía tranquila. Los grillos cantaban, las estrellas colgaban pesadas sobre el cielo, y en el suelo de madera yacían en silencio las cadenas, para siempre rotas. Pero dentro de esa casa de campo, algo nuevo había nacido. No solo la sobrevivencia, sino el frágil comienzo de una segunda vida. Las primeras semanas fueron un campo de pruebas, tanto para la muchacha como para la familia Miller. Nadie sabía su nombre. Cada vez que Emily o Mary intentaban preguntárselo, la joven bajaba la mirada, como si las palabras hubieran sido arrancadas de su boca mucho tiempo atrás. Así que, para no dejarla en el vacío, Emily comenzó a llamarla Luz. «Porque ahora ya no estás en la oscuridad», le explicó una mañana mientras le cepillaba el cabello. «Aquí tienes luz». La muchacha levantó los ojos, sorprendida. Por un instante, los rincones de sus labios temblaron, como si quisiera sonreír, aunque no se atrevió del todo. John escuchó desde la puerta del granero y se sintió conmovido. Un simple nombre, un regalo tan pequeño, parecía encender dentro de la joven una chispa nueva. Al principio, Luz apenas comía. La cuchara de sopa se quedaba a medio camino, como si temiera que se la fueran a arrebatar. Mary la animaba con paciencia infinita. «Es tuya, mi niña. Nadie más la va a tocar. Todo lo que hay en esta mesa lo compartimos como familia». Poco a poco, la muchacha empezó a creerle. La primera vez que terminó un plato completo, Emily aplaudió emocionada, y John no pudo evitar reír. Esa risa llenó la casa con algo que había faltado durante mucho tiempo: esperanza. Pero sanar no era solo alimentar el cuerpo. Cada ruido fuerte, cada golpe de puerta, hacía que Luz se encogiera, cubriéndose el rostro con las manos. Dormía poco, y cuando lo hacía, solía despertarse gritando, sudando frío, como si luchara con fantasmas invisibles. Una noche, al escucharla sollozar en la habitación de invitados, Emily se metió en la cama con ella, abrazándola con sus pequeños brazos. «No pasa nada», le murmuró. «Estoy aquí. Nadie te va a encadenar otra vez». John los observó desde el pasillo, con el corazón apretado. Había visto muchas injusticias en su vida, pero pocas veces había sentido tanta rabia como la que le provocaba imaginar quién le había hecho daño a esa niña. Y sin embargo, cada vez que Luz aceptaba una caricia, cada vez que se dejaba peinar por Mary o reía bajito con Emily, John sentía que esa rabia se transformaba en un deber: protegerla. Un domingo, Mary le dio a Luz un vestido limpio, color crema, con botones de madera en el frente. No era nuevo, pero estaba entero y bien cuidado. Luz se lo probó con torpeza, como si temiera romperlo. Cuando bajó las escaleras, Emily dio un brinco. «Te ves como una princesa», gritó, aplaudiendo con entusiasmo.
Los días en el rancho empezaron a tomar un nuevo ritmo, como si Claire hubiera traído consigo un aire distinto. Emily se despertaba cada mañana corriendo a buscarla, y Daniel, aunque se decía a sí mismo que debía mantener distancia, no podía evitar sentir que la casa se llenaba de vida otra vez. Claire no era de muchas palabras sobre su pasado, pero su forma de trabajar y la paciencia con la niña hablaban más que cualquier historia. Una tarde de domingo, después de la iglesia del pueblo, Daniel llevó a Emily y a Claire a la tienda general. No era común que Daniel tuviera compañía femenina a su lado. Los vecinos, acostumbrados a verlo solo desde la muerte de Mary, lo miraban con sorpresa. Emily no soltaba la mano de Claire, orgullosa de mostrarla como si fuera un tesoro recién descubierto. Ella me enseñó a trenzar mi cabello, decía emocionada a la señora del mostrador. Con provisiones, Daniel encontró el valor para hablar. Claire, empezó con voz grave, sé que no es mi asunto, pero, ¿qué es lo que dejó atrás? Ella guardó silencio largo rato, hasta que Emily entró corriendo a la casa con una bolsa de dulces. Solo entonces respondió, en voz baja, no todo lo que uno deja atrás lo deja por gusto. A veces es por necesidad. Su mirada se endureció por un instante, como quien recuerda cadenas invisibles. Daniel quiso preguntar más, pero el temblor en la voz de Claire le hizo guardar sus dudas. Esa noche, Emily volvió a insistir en que Claire le contara un cuento. Daniel, desde la cocina, la escuchó inventar una historia sobre una mujer que viajaba bajo las estrellas buscando un lugar donde pertenecer. Su voz tenía un temblor que no era parte de la ficción. Daniel se dio cuenta de que aquella historia no era solo para Emily. También era para sí misma. Con el paso de los días, las sospechas crecieron en Daniel. Una vez, al llevar leña al granero, encontró a Claire sentada sola, con una carta arrugada en las manos. Cuando lo vio, la escondió rápido, como si le quemara. Y aunque Daniel no la presionó, aquella imagen se le quedó grabada. Claire cargaba un pasado que no la dejaba en paz. Un viernes, mientras revisaban el ganado, Claire se atrevió a hablar. Daniel, no quiero que piense que vine aquí a aprovecharme. Estoy agradecida. De verdad. Pero necesito ser honesta. Él se detuvo, apoyado en el cercado, mirándola con calma. Siéntase libre. Ella respiró hondo. Vengo de un matrimonio difícil. Digamos que salí huyendo antes de que fuera demasiado tarde. No llevo mucho conmigo, solo lo puesto y la esperanza de empezar de cero. Su voz se quebró, pero sus ojos se mantuvieron firmes. Daniel sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de compasión y respeto. No la interrumpió, solo asintió despacio. Todos cargamos cicatrices. Lo importante es lo que hacemos con ellas. Emily apareció de pronto, corriendo hacia ellos con un ramo de flores silvestres. Para ti, señorita Claire, gritó. Claire la abrazó fuerte, con lágrimas contenidas en los ojos. Y en ese instante Daniel entendió que, sin importar de dónde venía Claire, su hija ya la había aceptado como parte de su mundo. Las semanas se hicieron meses. Claire seguía ahí, y aunque a veces hablaba de seguir su camino, cada día encontraba una razón para quedarse. Emily ya no se dormía llorando por mamá. Ahora, se quedaba plácida con las canciones de cuna que Claire tarareaba. Daniel se sorprendía a sí mismo sonriendo más seguido, hasta riendo con cosas sencillas, como ver a Claire tropezar con un balde o a Emily correteando pollos detrás del gallinero. Pero la vida en el rancho nunca estaba exenta de pruebas. Una tarde de tormenta, una de las vacas preñadas entró en labor difícil. Daniel salió bajo la lluvia con Claire siguiéndolo de cerca. Trabajaron hombro a hombro durante horas, luchando contra el barro y el viento. Claire, sin miedo, sostuvo la linterna mientras Daniel asistía al animal. Cuando por fin el becerro nació, débil pero vivo, Claire se dejó caer en la paja empapada, riendo entre lágrimas.
Lo logramos, dijo, con una energía que Daniel no había visto en ella. Al mirarla, con el cabello pegado a la cara y los ojos brillando de vida, Daniel sintió algo profundo y peligroso. El corazón le latía con fuerza, recordándole lo que había jurado no volver a sentir después de Mary. Claire lo notó, y por un segundo sus miradas se quedaron atrapadas en un silencio eléctrico. Luego, ambos apartaron la vista, como si ese instante no hubiera existido. El invierno llegó temprano ese año. Las heladas azotaban las ventanas, y las noches eran largas. Una noche en que Emily estaba enferma con fiebre, Claire no se despegó de su lado. Le colocaba panneau frio, le contaba historia, le susurraba canción antiga. Daniel, sentado junto a la cama, se dio cuenta de que no estaba solo. Había una mujer compartiendo su lucha, alguien que amaba a su hija como si fuera suya. En un arranque de sinceridad, murmuró, no sé qué haría sin usted. Claire lo miró sorprendida, y sus ojos dijeron más que 1000 palabras. Conforme pasaban los meses, el pueblo empezó a notar la cercanía entre ellos. Algunos murmuraban, otros sonreían con complicidad. Daniel no era hombre de chismes, pero no podía negar lo evidente. La presencia de Claire había transformado su hogar. Y aunque el recuerdo de Mary siempre estaría en su corazón, comprendía que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Un día de primavera, Emily entró a la cocina con una pregunta inocente que cambió todo. «Papá, ¿Claire se va a quedar para siempre? Porque yo quiero que sea mi mamá». El silencio cayó pesado en la habitación. Claire, que estaba amasando pan, se quedó inmóvil, con los ojos brillando de emoción y miedo a la vez. Daniel no supo qué contestar. Las palabras se le atoraron en la garganta. Emily, con la simpleza de un niño, había puesto sobre la mesa lo que todos sentían pero ninguno se atrevía a decir. Claire se inclinó hacia Emily, acariciándole la mejilla. «Yo siempre voy a estar aquí, mientras tú me quieras». Daniel tragó saliva, sabiendo que esas palabras eran tan verdaderas como frágiles. Pero justo cuando parecía que el destino le sonreía, el pasado de Claire volvió a alcanzarla. Una tarde, un forastero llegó al rancho preguntando por ella. Daniel lo recibió en el portón, con desconfianza. Era un hombre fornido, de mirada dura, que aseguraba ser su esposo. «Esa mujer me pertenece», dijo con voz fría. El corazón de Daniel se endureció al instante. Claire, al verlo, palideció como si hubiera visto un fantasma. Emily, sin entender, se aferró a la falda de Claire. Ese momento cambió todo.